que revisaran el tema de la señal de cada uno, porque otras familias me están diciendo que sí escuchan bien. Entonces, para que por favor revisen ahí como el tema de conectividad. Bueno, ¿quién más quiere participar? Lina, muchísimas gracias por tu participación. ¿Quién más nos quiere decir a qué le suena eso de coadicción? Yo considero que la coadicción es como la dependencia que uno también genera frente al estar pendiente de la otra persona, que si esté haciendo bien las cosas, como ese afán de que todo lo hagan como uno pretende que sean las cosas, ¿cierto? Pues uno tiende como a tener, digamos, un mapa mental de un comportamiento que ellos no van a realizar y entonces uno en ese afán de que se cumpla, pues se afecta, digámoslo así. Muy bien, vale, muchísimas gracias por tu aporte y efectivamente vamos como por ese camino, ¿cierto? Entonces, esa coadicción realmente es ese estado emocional, ese estado psicológico de conductas que desarrollan un miembro o los miembros de la familia que conviven de manera prolongada con esa persona que es consumidora de alguna sustancia, ¿cierto? O que presenta pues como una adicción a cierta condición o a cierta constancia. Hace muchísimos años, por allá hace 30, 40 años, se empezó a utilizar el término de codependencia. Y ese término de codependencia se utilizaba para las mujeres que convivían con personas que eran alcohólicas, ¿cierto? Pero en el transcurrir pues ya de los años, los especialistas que se dedicaron a investigar se daban cuenta que ahí donde había una persona con una condición de algún consumo, con una adicción, había un entorno familiar que por alguna razón pues que no estaba funcionando bien, ¿cierto? Se daban cuenta los especialistas en familia o los especialistas pues en este modelo sistémico, que cuando se entrevistaban con la esposa o con los hijos o con el amigo o con ese familiar cercano, se daban cuenta de que había un estado emocional a la par con la de esa persona que era adicta, ¿cierto? El cual pues ya empezaba como a presentar problemas dentro de esas dinámicas y pues a partir de ahí empezó como a surgir ese término de coadicción, ¿cierto? Vamos entonces, quiero antes de entrar pues como muy a profundidad con el tema, a ver un video chiquitico. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un video chiquitico para que entendamos un poquito en qué consiste entonces este término. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. No, no, señora. Ah, sí, sí, arriba sí, ya. Listo. Entonces les voy a compartir el video y me confirman por favor si lo escuchan y si lo ven bien. Cuando una persona es adicta tiende a se manifiesta sobre todo cuando familiares o compañeros de las parejas o padres o los hijos creen de manera excesiva. Buenas noches. Yo escucho entrecortado. Sí, este sí se está escuchando muy lejos. Les voy a devolver y me confirman nuevamente por favor. Cuando una persona es adicta tiende a núcleo familiar. La adicción se manifiesta sobre todo cuando familiares o Se escucha entrecortado. Buenas noches, sí, no se escucha casi, no se entiende. A todos les está pasando lo mismo. No se entiende. Se escucha, pero no se Sí, no entiende. se escucha lejos. No se escucha claro. los hijos creen de manera excesiva. Ahí se escucha mejor. No está rodando. Nada, muy entrecortado. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy a poner a rodar el video sin audio
y como tiene subtítulos, se los voy a ir leyendo para que sea pues como más fácil de entender. ¿Listo? Dice entonces, cuando una persona es adicta, tiende a verse afectado el núcleo familiar, ¿cierto? Entonces dice, ¿qué es la coadicción y cómo abordarla? Dice, la coadicción se manifiesta sobre todo cuando los familiares o compañeros del adicto, las parejas, los padres, los hijos, sufren de manera excesiva, se dejan llevar por la personalidad enferma de un acompañante adicto y no saben cómo abordar el tema. La adicción conlleva una serie de circunstancias que tienen que ver con la mentira, con el engaño, con la manipulación. Los familiares no entienden lo que está pasando y como consecuencia tienden a caer en el problema. La coadicción se manifiesta cuando hay rabia, cuando hay inseguridad, la tendencia al control, aparecen síntomas de depresión. Cuando se trata de una personalidad débil, tiende a ser más fácil la coadicción. Causas de la coadicción, la falta de entendimiento verdadero de la enfermedad. Una persona coadicta no necesita terapia indefinidamente, lo que sí necesita es información. Pautas para acompañar a la persona enferma. Nosotros ofrecemos nuestras herramientas como el apoyo telefónico, acompañarlos en casa y si luego necesitan un refuerzo terapéutico, nosotros lo damos, ¿cierto? Ellos hablan de la institución pues, que están mostrando acá en este momento. Cuando escuchamos o cuando vemos lo que nos muestra ese video, pues siento que de pronto nos abre un poquito más el panorama respecto al tema de coadicción. ¿Qué podemos decir entonces cuando vemos este video? ¿Será que en ocasiones hemos sido coadictos o será que somos coadictos en este momento? ¿Qué piensan ustedes, familias? Están muy participativos el día de hoy. Sí, yo creo que sí, pues en la mayoría, o pues yo me incluyo, uno genera una dependencia a esa persona, ¿cierto? Pues uno quiere que se realicen las cosas pues como se tienen pensadas o que tenga un mejor comportamiento y cuando eso no sucede pues uno siente que se afecta, pero pues no debería de ser así. Muy bien. ¿Y ustedes qué piensan que de pronto en qué momento se puede empezar a desarrollar una coadicción? Pues yo creo que, digamos que prácticamente desde que uno empieza a tener conciencia del problema de la persona, porque ahí es donde genera una expectativa de que uno no sabe hasta qué punto va, cómo va, y va creciendo tanta la preocupación y tanto el interés de una manera paralela a cómo ellos pueden ir progresando en su enfermedad o en su adicción. Muchas Entonces, gracias. igualmente se va uno preocupando y va creciendo cada día más hasta tener uno como estar en el punto que estamos, que es de pronto de tratamientos o algo. Pero yo pensaría que es desde los inicios, desde que uno se da cuenta, porque empieza a mirar y a escalar hasta dónde va el problema. Listo, muchísimas gracias por tu aporte y me gusta mucho porque sabes que eso es lo que piensan la mayoría de las personas o la mayoría de las familias. Todos pensamos que la coadicción comienza en el momento en que se vinculan a una persona con una condición de consumo, de adicción, ¿cierto? La madre, por ejemplo, piensa que el problema de todo comienza cuando el hijo comienza a consumir. Y eso no es así. Incluso esta codependencia puede empezar 2 generaciones antes, ¿cierto? O 3 generaciones antes. Cuando esa futura madre, cuando ese futuro esposo o esa futura esposa viene de un ámbito familiar donde se ha sufrido varias situaciones que de pronto le van a marcar la falta de comunicación, la falta de afecto, padres controladores, padres o situaciones donde no se permitía transmitir emociones, padres biológicos ausentes o padres biológicos presentes, pero emocionalmente ausentes, ¿cierto? Empieza entonces a acabar en ese hogar situaciones, no sé, por ejemplo,
divorcios, ¿cierto? Fractura o de repente ese niño o esa niña que empieza a ver que una de las figuras no están en casa, ellos empiezan a tener una personalidad que cuando llegan a la adolescencia y cuando se enamoran, van a llevar eso por dentro. ¿Por qué decimos que van a llevar eso por dentro? No sé, por ejemplo, cuando tú ves una madre de un adicto o de una persona con una condición de adicción, se suele analizar que esta persona tiene unas condiciones de inseguridad, de falta de autoestima, de falta de confianza, que a lo largo de los años han intentado como sopesar o calmar o compensar, como tratando de asistir a los demás o tratando de asistir a ese hijo o a ese esposo, ¿cierto? Es una esposa abnegada que cree incluso que el problema comenzó, por ejemplo, después del matrimonio, pero no es así. El problema comienza incluso desde el momento en que se elige la pareja. Esto podría ser hasta de forma inconsciente. Eso no lo percibimos, ¿cierto? Esa es la realidad por la cual esta persona atrae o se siente atraída por este señor o por esta señora, ya que trae algo dentro de sí que quiere ayudar a asistir, quiere apoyar a una persona. Y esas personas o esas parejas futuramente, pues a nivel de un futuro, por ejemplo, si estas personas se consiguen una pareja que tiene problemas de consumo y si adicional a esto, esos rasgos de personalidad son débiles, son frágiles, son temerosos, son inseguros, cuando se inicia una relación de enamoramiento, cuando aparentemente es muy bonita, ¿por qué? Porque estoy dispuesta a darlo todo, porque estoy dispuesta a rescatarte, porque estoy dispuesta a ayudarte, porque estoy dispuesta a complementarte. La otra persona, pues, aparentemente eso le suena muy bonito, ¿cierto? Pues, ¿quién no quiere tener una persona a un lado que lo atienda, que lo ayude, que lo apoye? Pero muy dentro de sí incluso se empieza a crear como una condición de incapacidad, una condición de minusvalía, ciertos miedos que podrían sentirse incluso fracasados en algún momento, ¿cierto? Entonces, cuando empieza o una aventura amorosa o una relación de parejas o una relación de padre e hijos, donde sin saberlo, por ejemplo, hay una mujer que es sumamente resolutiva, lo que les decía ahorita, que es encantadora, que son mujeres que te seducen porque todo lo resuelven, porque te asisten en todo, porque están dispuestas las 24 horas a rescatarte, porque están evitando que tú caigas, ¿cierto? Por parte de una mujer al hombre, pues obviamente eso le viene de maravilla, ¿cierto? Sobre todo para aquel que de pronto no está convencido que es capaz de funcionar por sí mismo, porque nos acostumbramos a andar con muletas, ¿cierto? Vamos a mirarla ahora desde otro punto, cuando es el hombre, ¿cierto? El hombre que de pronto en la infancia no tuvo confianza en sí mismo, que tuvo una relación con su padre donde tuvo todo menos de pronto sentirse admirado, querido o respetado por el padre. Ahora cuando esta persona llega a cierta edad, cuando busca una mujer, pues va a buscar una mujer que intente evitar su fracaso, que lo ayude a cargar con su vida, que le ayude a soportar esa vida, que le ayude a recordar que él es importante y que piensa en él y que observa en él como todas esas cosas bonitas y que lo quieren resaltar, ¿cierto? En este tipo de relaciones, pues obviamente como todo al inicio es muy bonito, pero incluso después de un tiempo se puede empezar a ver o se puede empezar a sentir relaciones tipo asfixia, ¿cierto? Son relaciones de padres o de hijos que en la medida en que va pasando el tiempo, ese esposo empieza a sentir asfixia, como un gesto de que, no sé, tengo una mujer a un lado que me ofrece todo, que hace todo por mí. Son esas frases universales que muchas personas dicen, ¿cierto? Yo te quiero tanto y yo estoy aquí para ti
que incluso yo me he inmolado toda la vida por ti, desde que te conocí, dejé todo a un lado por ti, yo sacrifiqué mis sueños por ti, yo pude haber estudiado y pude haber hecho una vida y pude haber sido profesional, renuncié a todo por ti para hacer lo que tú me dijeras. Y en esa frase, sutilmente, hay aparentemente mucho amor, pero por dentro incluso hay mucho rencor, hay cierto nivel de ira. No sé, en el campo de parejas o en el campo de los padres, escuchamos la frase, si yo te conozco más que a nadie, yo sé lo que tú necesitas, eso no es momento para que tú lo hagas, voy a decidir yo por ti, ¿cierto? ¿Crees que existe alguien que te quiera más que yo? Esas son las cosas que nos empezamos a encontrar, ¿cierto? Alguien, no sé, el caso de la madre o del padre que, por ejemplo, dice, yo he construido todo esto para ti, que es algo que de pronto en ocasiones le decimos a nuestros hijos. Tú tienes un futuro garantizado gracias a mí, hazme caso a lo que yo te estoy pidiendo o a lo que yo te estoy garantizando, porque lo que tienes es gracias a lo que yo te he construido, ¿cierto? O por ejemplo, lo que tú viviste, yo ya lo viví. Entonces empiezan a lanzar una cantidad de frases que son aterradoras y que al hijo o que al esposo o a la madre o al amigo o al abuelo, a esa persona que convive con nosotros, empieza a vivir un mundo donde hay menos libertad, ¿cierto? Hay de todo menos libertad. Por eso es que vemos que donde hay una persona con condición de adicción como pareja, hay amor, pero también hay odio. Yo te amo porque tú me asistes, pero yo te odio porque me recuerdas que soy un discapacitado, que yo no lo podría hacer si tú no lo haces por mí. Porque al agradecerlo, pues me estás recordando que yo tengo algún tipo de minusvalía o que tengo algún tipo de incapacidad, que necesito de ti para funcionar. Y aquí vienen frases terribles como, por ejemplo, nos pasa mucho cuando hacemos seguimiento a las familias de cómo estás, porque pues ustedes han visto que para nosotros es muy importante que ustedes se involucren dentro del proceso y por eso a ustedes se les brinda un espacio de terapia familiar individual y llamamos a las familias y les preguntamos, no sé, mamá, ¿cómo estás? O papá, ¿cómo estás? Ah, no, sí, mi hijo está muy bien, ¿cierto? O mi esposo amaneció mejor, ¿cierto? Empiezan como ni siquiera a pensar en su condición, sino que está ligada a la condición de la persona que está haciendo el proceso dentro de la institución. Entonces, hasta acá incluso podemos empezar como a relacionarlo muy desde la codependencia, pero resulta que la adicción o esa coadicción se va desarrollando ya a partir de esa asfixia que se va generando, de esa asfixia que se va desarrollando porque una persona jugando eso, ese que es un error de que tú me asistas porque yo no puedo poner las rueditas de mi bicicleta solo, va pasando el tiempo y necesita ser humano, ¿cierto? Necesita ver la vida, necesita salir a la vida, equivocarse, caerse, cometer errores, ¿cierto? Tiene que cometer errores para poder tener aprendizaje, la sabiduría pues personal, intransferible, porque cuando un padre dice, tranquilo, esto yo lo hice por ti y para ti, y no se está fijando quién es el hijo, cuál es la identidad de su hijo, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus cualidades, esas cualidades que son únicas, irrepetibles. Si el padre no se fija en esto, puede estar frustrando a su hijo o a esa pareja de tanto amor, ¿cierto? De tanta entrega. Por eso la famosa frase de que hay amores que matan es real, ¿cierto? ¿A dónde vamos con esto? Que cuando hacemos un programa de adicción o de coadicción o cuando hacemos una terapia de familia, ¿cierto? Tenemos que investigar incluso cómo fue esa infancia de esa madre, cómo fue esa infancia de ese padre, de esas personas que nos están acompañando. ¿Esto por qué? Para que ustedes también entiendan el porqué de muchas preguntas que se les hace en una terapia de familia, ¿cierto? ¿Cuáles son esos trabajos no resueltos que tienen ustedes como familia, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está haciendo para que esa madre, para que ese padre, para que esa esposa, para que ese hijo sea visible? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacerme visible ante mi familia?
para hacerme sentir querida, para que tenga que estar disponible 24 horas como una madre ambulancia, ¿cierto? Una madre policía, una madre enfermera, una madre abnegada. Incluso hay una frase que se utiliza en otros países que se le dice la madre gallina, ¿cierto? No existe una madre gallina, no existe una madre que pueda controlarlo todo. Una madre gallina intenta controlarlo todo, pero no hay pollito ni pichoncito que uno pretenda controlar, que en algún momento de pronto se lance del árbol, se caiga al suelo y se vaya para no volver. Pues esa es la ley de la vida, ¿cierto? Si yo, no sé, empiezo a identificar ese tipo de conductas en una familia, puedo empezar a modificar dinámicas dentro de esa relación familiar y empezar a mejorar conductas en torno a esa condición de la persona consumidora. Hasta acá, ¿cómo vamos y qué podemos decir al respecto? ¿Quiénes de pronto se sienten identificados con lo que hemos dicho hasta el momento? Buenas noches, pues yo creo que uno genera muchísima dependencia, es como esa desconfianza de que vuelvan a recaer en algo, que las cosas que se están haciendo, tanto ustedes como uno, que uno hace lo máximo, ¿cierto? Que uno hace lo posible, a veces no funcionan. Entonces es como esa desconfianza, uno tratando de hacer las cosas bien, cuando uno se agota ante las circunstancias, cuando, sí, son muchos factores, ¿cierto? Sí. Pero hay momentos muy satisfactorios también cuando uno está ahí y sí, uno está ahí presente todo el tiempo tratando de que las cosas funcionen de la mejor manera posible, pero sí, uno sí genera esa codependencia que tú hablas de eso. Claro. Tenemos que tratar de manejarlo de una manera diferente con todo el apoyo que ustedes le dan a uno. Claro, y es muy importante, mira, María José, es importante lo que dices y obviamente ustedes son importantes dentro del proceso, porque si no, no los involucraríamos, ¿cierto? Ustedes son parte vital del proceso y por eso el acompañamiento y por eso el seguimiento y por eso los citamos y por eso los llamamos. Pero han identificado hasta qué punto, ¿cierto? Hasta qué punto de pronto yo voy a sacrificar mi vida como madre, como pareja, como esposa, para acompañar a esa persona. ¿Hasta dónde voy a dejar mis viajes a un lado por estar ahí? Mira que, por ejemplo, hay usuarios que dicen, no, es que vamos muy bien en la recuperación, pero yo prefiero quedarme en casa, y él también, ¿cierto? Hay familias o hay madres, sobre todo, o sea, resalto mucho el tema de las mamás porque uno lo escucha más en estas personas, ¿cierto? No es que mi hijo todos los días se levanta a las 3 de la tarde, pero no, yo me siento tan mal porque es que desde las 9 de la mañana le tengo el desayuno preparado. Y uno se pregunta entonces, ¿quién está peor? ¿El adicto que quiere liberar, como volar y liberarse de ese amor o de esa asistencia, o esa mujer que lo está asistiendo, ¿cierto? Que esa mujer que se está encargando de los demás, esa mujer se va a quedar con un inmenso vacío y ahí está el drama de que si el marido está en el trabajo, o de si el hijo se va al extranjero, o si se quiere enamorar, o si se cambia de casa, cómo lo percibe esa pareja, o cómo lo percibe esa madre, o cómo lo percibe el padre al varón cuando el hijo le dice gracias por todo lo que has hecho por mí, pero gracias por tu dinero, yo necesito volar, yo necesito buscar mi propio camino. Y en ese sentido, pues el padre lo siente como un rechazo, la madre lo siente como es que ya no me quiere, es que yo me sacrifiqué mucho por ti y pues ya me vas a dejar, ¿cierto? Entonces, es ese tipo de conductas que se empiezan a desarrollar en torno al acompañamiento de una persona con una condición de adicción, ¿cierto? No sé qué piensen al respecto, o si de pronto sienten que estamos cerrados en este concepto, ¿cierto? ¿Hasta dónde doy? ¿Hasta dónde amo y hasta dónde acompaño? Por eso también muchas veces y de forma muy fuerte incluso les decimos, no permita, no dé ciertos permisos, no dé dinero, haga de cuenta que esa persona no está ahí, ¿cierto?
anúlelo por un momento para que él sienta que de pronto esa familia, esa mamá, ese papá, que todo el tiempo está ahí como presente detrás de él, pues que sienta realmente como esa necesidad en su vida y que empiece a reconocer cuáles son sus necesidades y de qué manera enfrentarlas, ¿cierto? Pero nos acostumbramos a darles todo en bandeja de plata, a acompañarlos e incluso a sacrificar mi felicidad por estar acompañando a esa persona que muchas veces lo que nos quiere decir es, venga, déjeme un momentico solito, ¿cierto? Yo quiero estar un momentico solo, yo quiero hacerme mi comida solo, yo quiero salir a la esquina solo. Y obviamente hay un miedo de por medio, porque el miedo está en que si esa persona va a recaer o no va a recaer, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto? ¿Cierto? ¿Hasta qué punto yo voy a sacrificar mi felicidad por estar acompañando a una persona? Y es ahí donde se desarrolla esa coadicción. ¿Por qué? Porque mientras que un adicto se preocupa por su sustancia, ustedes como familia se preocupan por esa persona que tiene una condición de adicción. Mientras yo busco la sustancia, ustedes buscan esa persona, ¿cierto? Incluso sin pensar en que se está sacrificando o no la felicidad de cada uno. No sé cómo lo ven hablándolo de esa manera. Sí, total, que tienes razón. Definitivamente cada cual está en la posición de... Estamos más dependientes nosotros de ellos que ellos de nosotros, definitivamente. ¿Y hasta qué punto eso es sano para nosotros? ¿Hasta qué punto eso es sano para nosotros? Pues hablo en términos de acompañantes, en términos de familia, en términos de madre, padre, ¿cierto? ¿Hasta qué punto eso es sano? Sí, no, para nada. Eso genera un desasosiego muy grande en uno. Uno es el que no suelta, uno es el que no permite, y así estén muy bien, así estén dando a veces grandes resultados, uno a veces es el que limita, ¿cierto? Entonces, sí, eso no es fácil. No es fácil, pero ustedes son los que a uno lo apretan y le templan la cuerda y los que ayudan ahí. Y uno va tomando la conciencia realmente, y yo pienso que a medida de que uno vaya soltando, ellos también van sintiéndose más independientes, más seguros. Pero si siempre van a contar con uno ahí, nunca van a soltarse. Eso sí, la dependencia es de uno, lo que decía la señora Lina. Uno es el que depende de ellos de uno no. Y uno está haciendo mucho daño con eso. Es cierto. Y esto ni siquiera debemos confundirlo como, bueno, entonces estamos hablando de que no puedo ser dependiente, entonces me aparto y lo dejo solo en el proceso. No, es aprender a reconocer esos límites, ¿cierto? Es aprender a saber hasta dónde llego, hasta dónde acompaño, hasta dónde doy. Pero familias, lo que les decía ahorita, o sea, para nosotros también es muy importante reconocer en ustedes esas cosas que están pendientes por sanar, ¿cierto? Esos vacíos que de pronto cada uno de ustedes puede presentar. ¿Cuáles son esas situaciones que de pronto los tallan, que de pronto los molestan, que de pronto tienen por ahí y que aún está molestando, ¿cierto? Porque a partir de que con ustedes también se haga ese proceso de sanación, ese proceso de escucha, yo creo que ustedes de pronto han podido identificar que muchas ocasiones ni siquiera en una terapia familiar se habla de esa persona que está en el proceso de la institución, sino que se habla en torno a una situación particular de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros permitirles a ustedes también un espacio donde se puedan sentir cómodos, donde se puedan aperturar, donde nos puedan contar, ¿cierto? Eso es muy importante para nosotros, porque a partir de allí ustedes van a tener también un crecimiento, y a partir de ese crecimiento van a poder empezar a identificar. Recuerdan que han hablado mucho del ciclo de la experiencia, entonces van a empezar en esa parte del darse cuenta, ¿cierto? Del darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando conmigo, qué es lo que realmente está pasando con mi esposo, con mi madre, con mi hijo, ¿cierto? Si no se hace un trabajo paralelo con esa familia, con esa mamá, con ese padre, ¿cierto?
es difícil que el proceso incluso llegue como a una culminación adecuada, ¿cierto? Es importante empezar a conocer esas dinámicas y empezar a hacer como un proceso de recuperación de esas dinámicas, de mejoramiento, de sanación de esas heridas, de esas enfermedades, de esas situaciones complejas del padre, de la madre, para que cuando nuestro hijo, nuestro familiar decida empezar un rumbo pues hacia lo que cada uno quiere, ¿cierto? De forma solita, pues no nos enfermemos, porque es que nos enfermamos cuando nos dicen es que voy a ir a la tienda solo, ¿cierto? O no nos pasa, o todos nos relajamos cuando nuestro familiar nos dice, no, es que voy a ir al supermercado solo y ya vuelvo. Les hacemos No, total. les hacemos 50.000 llamadas, o vaya que no contesten la llamada, fue madre, ¿cierto? Nos enloquecemos y empieza incluso esa taquicardia, ¿cierto? Y empezamos a estresarnos y a preocuparnos dónde está, por qué no me contesta, si se demora media hora para llegar, por qué no ha llegado, ¿cierto? Lleva 5 minutos de tardanza, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Y no me contesta, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿O no pasa? Total, Sí, eso es claro, un así parto es. Sí, complejo. siempre. Entonces, Sí, sí familias, pasa. ¿hasta dónde nos estamos enfermando? ¿Hasta dónde estamos permitiendo? Incluso es tan complejo, familias, que en muchas ocasiones empezamos a justificar conductas de estas personas. Entonces nos escriben todo el tiempo por el grupo. No, es que no puede porque es que se siente enfermo. ¿Realmente está enfermo? ¿O será que de pronto es que está recaído y no nos quieren decir? Muchas ocasiones sucede esto cuando sucede una situación compleja que de pronto no han informado al dispositivo. Es que anoche se fue sin permiso o es que le di un permiso, pero la embarró, ¿cierto? Y llegó a la hora que no era. Es que recayó en el consumo de alguna sustancia o en alguna conducta, ¿cierto? Y yo no informé y lo que hago es justificarlo, porque es que nos preocupa más que esa otra persona salga como bien librada de la situación. Entonces, ¿hasta qué punto, yo les pregunto nuevamente, estamos permitiendo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que esa persona nos imponga, que nos tenga así como encerrados en un cuadrito, que nos esté deteriorando la vida, que incluso vamos a la par, o en ocasiones estamos peor que la condición que pueda presentar una persona con una adicción, ¿cierto? Todo eso se hace en nombre del amor, ¿cierto? Pero incluso en muchas ocasiones vamos llevándole la contraria a un tratamiento, ¿cierto? Como a la recuperación de esa persona que tenga una condición de adicción, ¿cierto? Con la seguridad de pronto de que no, es que si no lo hago, pues va a ser difícil que suelte esa sustancia o que diseñe su plan de vida, porque si no tengo a mi familia al lado, pues de pronto me siento amenazado, ¿cierto? ¿Hasta qué punto, familias, vamos a estar permitiendo eso? ¿Hasta qué punto o cuándo vamos a empezar a reconocer qué es lo que hemos cambiado? Porque ya no somos el mismo, ¿cierto? Porque ya no ni siquiera manifestamos qué es lo que necesitamos, qué es lo que supuestamente se está trayendo este tratamiento, ¿cierto? ¿Se estaba muriendo esa persona que estaba consumiendo? ¿O qué es lo que está pasando? Porque en muchas ocasiones nos ocurre que ingresan al tratamiento y a los 8 o 15 días dicen, no, mejor no, porque es que en muchas ocasiones preferimos tener a la persona enferma en casa que una persona aliviada. Porque cuando está enferma yo tengo el control sobre él. Porque cuando está enferma yo sé qué necesito, qué le puedo brindar, qué le puedo garantizar. Pero, ¿hasta qué punto eso es sano, familias? ¿Hasta qué punto vamos a seguir manejando ese tipo de dinámicas? Muy callados, muchachos.
Miren que hay pues como situaciones complejas. Escuchábamos algún día en una de las terapias, no sé, antes mi esposo tomaba alcohol, y antes de tomar alcohol, pues mi esposo no se percataba como de las necesidades en la casa. Dentro de su proceso de recuperación, cuando mi esposo ya estaba como saliendo de esto, él vio un día que el jardín estaba feo y decidió ir a ayudarlo, regarlo, podarlo, ¿cierto? Organizarlo. O sea, era tan grande esa dependencia de la esposa hacia el esposo, que cuando ella se percató de eso, pues cogió otra manguera y fue y le empezó a ayudar a regar, porque ella necesitaba tenerlo ahí al lado, y el señor ya quería empezar a volar solito. O incluso personas que de pronto dentro de su proceso han dicho, yo quería a mi esposa cuando estaba enfermo, cuando consumía cierto tipo de sustancia. Ahora que estoy bien, yo siento que yo ya no la necesito, porque ya me hostiga, porque ya me cansa, ¿cierto? Son cosas que uno empieza a identificar, pero que a ustedes, o bueno, me puedo incluso incluir a nosotros como familia, nos cuesta reconocer, porque nos cuesta entender que esa persona quiera caminar sin nosotros al lado, ¿cierto? ¿Qué Yo pienso consideras? que, perdón, Sí, yo pienso que es sí. como todo el proceso también, a ustedes también les habrá tocado que con las familias también tenemos un proceso, no solamente es el proceso de los muchachos, sino que nosotros también como familia tenemos esos altibajos, tenemos esas, les tapamos, no les tapamos, les guardamos la espalda, otras veces les exigimos, pero ahí es donde está como esa magia que ustedes tienen y el trabajo que hacen ustedes en Medicol, que reconocen tanto las cosas que llega el momento en que dicen, bueno, si usted no quiere, de malas, váyanse, como me tocó a mí. Dijeron, usted no quiere, váyase, y si su hijo tampoco, pues que se vaya. Entonces ahí es donde uno, cuando toca el fondo también, porque uno también toca fondo en ese sentido, es donde uno tiene que mirar qué camino va a tomar, porque es que nosotros no vamos a durar toda la vida. Juancho se puede morir primero que yo, pero la ley de la vida está en que yo me voy a morir primero, ¿cierto? Sí. Se va a pasar ese día. Entonces, yo pienso que son todo esto que ustedes nos dicen todos los martes, los dicen en terapia familiar, les dicen a ellos, todo esto hace parte como de un crecimiento también que uno como papá a veces no tiene, y ser papá es muy difícil. Y más cuando le toca a uno un muchacho con algún tipo de dificultad, ¿cierto? Entonces son Sí. procesos que ustedes han llevado y que uno también aprende a madurar dentro del proceso, porque distinto fuera que uno se quedara ahí siempre y todo bien y no pasa nada, ¿cierto? Entonces yo sí agradezco mucho por eso, porque son muchas las cosas, mucho el crecimiento que uno también como papá tiene y que le dan a uno esas herramientas y esa berraquera, pues como para decir, bueno, o toma la decisión o sigo en las mismas, porque realmente uno sí se consume la vida de uno por otro, y eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Muchas gracias, María José. Sí, tal cual, familias, eso es lo que pasa todo el tiempo, ¿cierto? Por eso es importante y por eso insistimos tanto en la asistencia a estas terapias multifamiliares, a las terapias individuales. Nosotros entendemos que por múltiples ocupaciones que ustedes puedan tener, pues es difícil que en ocasiones puedan asistir a este tipo de encuentros, ¿cierto? Pero este tipo de encuentros son los que a ustedes les dan las herramientas para actuar frente a diferentes situaciones, porque obviamente somos seres humanos y somos seres humanos que no estamos acabados y que necesitamos de esa compañía, de ese acompañamiento, de esa información que el otro me pueda brindar para en ocasiones yo saber cómo actuar al respecto o frente a alguna situación, ¿cierto? Eso lo necesitamos conocer, pero en muchas ocasiones nos apartamos de estos espacios, no le vemos la importancia, no sacamos esos espacios para nosotros. Esos espacios son para ustedes, familia, ni siquiera es para mi hijo, ni para mi esposo, ni para mi esposa, ni para mi hermana, no, es un espacio para cada uno de nosotros, porque incluso la atención es demasiado personalizada, ¿cierto? Si cada uno de ustedes quiere llamar y comentar un problema personal, independientemente o muy aparte de esa situación que pueda estar
alrededor de la persona que está en el programa, lo pueden hacer sin ningún problema. Ustedes pueden manifestar situaciones que puedan ocurrir en sus vidas laborales, en sus vidas académicas, y nosotros vamos a tratar de orientarlos. ¿Por qué? Porque, como les decía ahorita, para nosotros es de suma importancia reconocer esas necesidades que cada uno de ustedes tiene. Es que ustedes también sufren, es que ustedes también tienen dolor, es que a ustedes también les pesa algo y les cuesta algo, y no es solamente esa situación compleja que estoy viviendo con mi familiar que está acá en la institución, es ese abandono que sufrí cuando era niño, es ese maltrato que sufrí, ¿cierto? Es esa humillación que de pronto sufrí. Son muchas situaciones en las que cada uno de nosotros cargamos, ¿cierto? Pero entonces, si no nos permitimos asistir a este tipo de espacios y aparte de eso, aperturarnos de pronto en una atención individual, pues va a ser más complejo adquirir las herramientas y va a ser más complejo hacer pues como un proceso que de pronto, incluso por ese tipo de situaciones que consideramos mínimas, un proceso se puede extender muchísimos meses más, ¿cierto? Porque todo depende también del punto, hasta el punto donde yo como familia me aperture frente a la institución. Es muy importante y yo pues le doy muchas gracias a ustedes que siempre resaltan como el trabajo de nosotros como institución, pero para nosotros también es muy importante esa labor que ustedes hacen como familia, ¿cierto? Por eso tan insistentes en el seguimiento y en el acompañamiento que les debemos hacer, ¿cierto? Porque para nosotros, o sea, nosotros reconocemos que es vital que el proceso se haga en conjunto con la familia, porque sabemos que también para un usuario solo es difícil hacerlo, ¿cierto? Que necesita esa persona que esté ahí al lado acompañándolo, regañándolo cuando lo tenga que hacer, ¿cierto? Retroalimentándolo frente a ciertas situaciones, pero también poniendo límites, pero también corrigiendo, ¿cierto? Porque no es solamente venga que pesar, porque en muchas ocasiones hacemos eso, los miramos con pesar, no es que qué pesar, es que ha habido situaciones muy complejas y las situaciones que yo he vivido donde quedan, ¿cierto? En ocasiones nos toca ser un poquitico egoístas y pensar más en nosotros y no tanto en esa persona que tengo a un lado, porque pensamos solamente en los demás, o en ese hijo, en ese esposo, en esa madre. Es que no, es que sufre mucho, es que le duele mucho, no, es que él vive una situación muy compleja y mis situaciones dónde quedan, ¿cierto? Yo realmente he hecho un proceso de sanación con eso, yo realmente he sido juicioso, he sido sincero, me he permitido esa apertura que necesito con esa profesional que está allá en Medicol para contarle mis cosas y para poder que me orienten y me den herramientas para manejar situaciones propias. Es que no todos son situaciones en torno a la persona que está acá en Medicol, familias. Hay muchas otras situaciones que molestan y que incomodan. Y eso es importante. Primero, que ustedes lo empiecen a reconocer. Y segundo, pues que nos lo empiecen a manifestar para nosotros poderlos orientar en torno a eso, ¿cierto? Sí, sí, señora, totalmente. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces escuchando todo esto que hemos hablado, ¿qué compromisos vamos a adquirir, pues familias? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar cuando nosotros les digamos, venga, no me lo traiga aquí a la institución, mándemelo solito en la buseta? ¿Mucho miedo? ¿Qué? No, es que dele lo del pasaje, así de pronto nos dé miedo que lo vaya a utilizar para comprar algo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer cuando como institución les pidamos ese tipo de acciones, ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas? Por acá nos dicen que me da terror en el chat. Hay que asumirlo, eso sí, pues tenemos que ir dando pasos porque si no, nosotros a nosotros nos van a enterrar con esto y van a quedar solos antes de tiempo. Y no se justifica esa zozobra, y hay que darles confianza también, porque es que es un trabajo que ustedes están haciendo con mucho esmero, que uno también está haciendo lo mejor posible, entonces hay que dar la confianza para que eso se dé, y si no, ¿cuándo? No se puede seguir así. Es cierto. Yo también estoy de acuerdo con María José. Hay que confiar en el proceso. Yo creo no es fácil. Yo he hecho varios procesos.
no es fácil, la confianza se quebranta, pero hay que creer que esto, aunque no es fácil, es posible salir de esto y no nos podemos dejar pues como derrumbar como familia y como personas. Muchas gracias, Erika. Y recuerden que finalmente quien toma la decisión de cambiar o no esa situación compleja, pues es esa persona que está acá en la institución. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero si esa persona no tiene esa conciencia y no genera esa necesidad de cambio, pueden hacer lo que ustedes quieran y no va a pasar nada, ¿cierto? Y se va a seguir repitiendo lo mismo. Por eso en muchas ocasiones es necesario soltar, es necesario confiar, como nos dicen por el chat, es necesario poner límites, ¿cierto? Porque es importante que esa persona que tengo al lado reconozca que yo ya no soy el bastoncito que tiene, en el cual se puede estar apoyando todo el tiempo, ¿cierto? Sino que soy esa persona que lo voy a acompañar, que lo voy a acompañar con mucho amor, pero que también cuando tengo que poner límites lo voy a hacer, que también cuando tengo que reclamar lo voy a hacer y que también cuando tengo que tomar decisiones lo voy a hacer. No sé si quieran agregar algo para que vayamos finalizando esta sesión del día de hoy. Si alguna o alguno quiere aportar algo adicional, bien pueda. Nos dicen por el grupo, es darle la confianza que cada uno pueda salir adelante, cada uno pueda aprender de cada situación. Si soltamos, ellos corresponden. Que él entienda que la única persona que puede ayudar es él mismo. Familias, entonces, nos queda una tarea muy grande. Empecemos bien juiciosos, por lo menos con estos espacios grupales y los espacios individuales que se les dan en las terapias de familia. Los invito a que continúen con ese compromiso. Les doy las gracias por permitirse en este espacio. Estos son espacios que ustedes se regalan, son espacios donde adquieren herramientas, ¿cierto? Pero los invito a que seamos más juiciosos con el tema de las terapias de familia, pero las individuales, ¿cierto? Les voy a compartir por el chat y por el grupo de familias el link de la encuesta para que por favor la diligencien, ¿cierto? No sé si de pronto quieren agregar algo adicional antes de que finalicemos la sesión. No, como siempre, muchas gracias por toda la colaboración y el apoyo. Muchísimas gracias a ustedes, familia, por la asistencia. Esperamos en algún momento volvernos a encontrar y de pronto darle continuidad a este tema, ¿cierto? Realmente lo que queríamos inicialmente es como que ustedes empiecen a ser conscientes, que empiecen a hacer conciencia de estas situaciones que de pronto con todo el amor, ¿cierto? Porque ni siquiera se hace esto pensando en dañar al otro, sino con todo el amor que cada uno pueda sentir por ese familiar al cual estoy acompañando, realmente hasta qué punto le estoy favoreciendo o incluso estoy entorpeciendo el proceso, ¿cierto? Vamos a empezar pues como a reflexionar en torno a eso, vamos a empezar a identificar esas conductas que consideremos no están bien y vamos a empezar a manifestarlas en esas terapias de familia, en esas intervenciones que cada uno tiene en la institución, para poder que ustedes también adquieran herramientas y se puedan orientar frente a muchas situaciones en muchos contextos. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Que tengan feliz noche, muchísimas gracias por la asistencia y ya les voy a compartir al WhatsApp el link de la encuesta. Muchas gracias. Feliz noche, Feliz Yesenia. noche, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche.